Gloria a Dios. Hermano, hoy estamos en el tema, sexto estudio de 7 estudios, en la porción, en la sección que se llama La esperanza de un rey. Yo sé que a veces son una división de otra división, de otra división, de otra división, pero recuerde, la serie se llama Unidos en el Evangelio, la cual consta de 6 volúmenes. Este es el tercero. Y dentro de este tercero tiene 7 estudios. Este es el sexto estudio. ¿Okay? Estudio que viene, la insensatez de Salomón divide el reino, el legado de Salomón. Un poco raro, ¿verdad? Poder decir, asociar insensatez con Salomón cuando estábamos diciendo y indagando sobre la sabiduría que Dios le dio a Salomón. Amén. Pero es importante que nosotros nos percatemos qué fue lo que le pasó a Salomón, pero eso va a ser la semana que viene. Hoy vamos a estar en Primera Reyes 5, Primera Reyes capítulo 8. Amén, en el nombre de Jesús. Así que a manera de introducción, para que nos pongamos, ¿verdad?, en el contexto, Salomón le pidió a Dios sabiduría y Dios se la concedió. Y además de la sabiduría le dio lo que Salomón no había pedido. Y le dio riqueza, fama y otras cosas más, poderío. Cuando su sabiduría se hizo patente y conocida, pues se hizo bien famoso, que muchos reyes venían hasta él trayéndole regalos para conocer su sabiduría y para asociarse con él también. También por esa sabiduría se hizo muy famoso, muy conocido por la manera correcta y justa de juzgar. El ejemplo que estábamos viendo la semana pasada, ¿verdad? Así que en esa generosidad que el Señor mostró sobre Salomón, ¿ok? Si la traemos a nosotros, ¿verdad? El Señor lo ha prometido que si nosotros pedimos sabiduría, Él nos la da, ¿verdad? Como dice allá en Santiago, si alguno está falto de sabiduría, pues pídala a Dios, el cual dará abundantemente y sin reproche. O sea, no dirá, pero ¿para qué tú me pides? No, Él va a decir, se va a agradar de la misma forma que Salomón, cuando le pidió, Jehová se agradó. Amén. Oiga, pero, y eso es una promesa tremenda del Señor, porque Él nos dice, pues deja ver qué hago contigo. No, Él dice que cuando pedimos sabiduría, Él nos da sabiduría. ¿Ve? Si queremos paciencia, Él nos provee pruebas para la paciencia, pero con la sabiduría dice que Él la da abundantemente. Entonces, ¿cómo uno sabe que Dios le ha dado sabiduría a uno? Pues usándola, ¿verdad? Porque ¿cómo tú sabes que tú tienes una capacidad de hacer ciertas cosas? Pues porque las has usado. Es como la capacidad de pensar. ¿Cómo tú sabes que tú piensas? Pues porque tú piensas. Pues eso, muchas personas, a veces yo uno jocosamente le digo a ciertas personas, usa la mente, pero la mente es algo grande que el Señor nos ha dado. Y a través de ella, con el control de Dios también, pues podemos, ¿verdad?, muchas veces encontrar la salida de tantas cosas difíciles en que nos encontramos. Y eso es hablando de, podemos decir, de la inteligencia que Dios puede dotar a cualquier persona. La sabiduría entonces es poder discernir entre lo que es aceptable y lo que no, lo que es bueno y lo que es malo. Pero no solamente ello. En el ejemplo que vimos de Salomón la semana pasada, pues vimos que dice, ¿cómo es posible que a Salomón se le haya ocurrido esa forma de poder dilucidar de qué mujer era el bebé? Yo, pues eso es el don de Dios, un regalo de Dios, la sabiduría. Así que, ¿qué queremos decir? Pues no solamente Salomón, nosotros también. Amén. Si seguimos hablando de las contribuciones de Salomón, ¿ok? Entre tantas y cuantas, pues una de las más prominentes fue el templo. El templo que su padre, David, no había podido construir porque Dios no se lo había permitido. ¿Ok? Y esas instrucciones de ese templo se las dio el Señor mismo. ¿Ok? Y tenemos que resaltar que no solamente era el deseo de hacer un templo, vamos a hacer un templo, no, el templo, y fue hecho según las especificaciones que Jehová le dictó a Salomón. Amén. Los materiales, el tamaño, la geometría y todo el asunto, los interiores, las divisiones adentro, lo que estaba afuera y todo eso, se lo detalló perfectamente del Señor directamente a Salomón. ¿Ok?
Y todo ello, ¿verdad? Lo vemos aquí, la descripción del capítulo 6, habla de cómo somos sociedad, para las dimensiones y todo, ¿ok? Las paredes, la madera que iba a usar, si le iba a cubrir de oro por dentro, el tamaño que iba a ir adentro. Verso 23 del capítulo 6 dice, hizo también el lugar santísimo 2 querubines de madera de olivo, cada uno de 10 codos de altura, 18 pies de altura, imagínate, eran bien altos. Un ala del querubín tenía 5 codos y la otra ala del querubín otros 5 codos, así que había 10 codos desde la punta de un ala hasta la punta de la otra. Y por ahí sigue describiendo cómo eran los materiales, dice que todo era de cedro, y cubrió de oro los querubines, dice el verso 28, y por ahí todos esos detalles estaban, ¿verdad?, ya detallados. Y es obvio que muchos otros detalles pues no están redactados aquí, pero que fueron, ¿verdad?, dictados a Salomón directamente de parte de Dios. Amén. Ahora, si nos detenemos ahí, pensamos, ¿verdad?, esa estructura física, ese templo, esa gloria del templo, a la que más tarde, en los tiempos de Jesús, muchos dirían, ay, la gloria esa del primer templo. El templo de Salomón se le llama el primer templo, ¿ok? Porque fue el primer templo. El segundo templo es el templo que mejoró Herodes, ¿ok? Y el tercer templo es el que no se ha construido aún, que hay una añoranza dentro del pueblo judío de construir el tercer templo. Y hay un susodicho instituto del tercer templo. El tercer templo va a estar construido como ellos planean, para que no es fácil, porque va construido encima de la mezquita del domo ese de la roca que está allí, el domo ese dorado que se ve en Jerusalén, allí es que va. Y ya te sabe, los musulmanes no han dado permiso para eso, ni darán, así que veremos a ver, ¿ok? Alude el libro de Ezequiel que sí iría a haber un tercer templo donde el Señor ministraría, el Señor Jesús en el milenio, amén. No que haga falta un templo, pero es evidente que va a haber otro templo, ¿ok? Y tendrá que ir en ese lugar, supongo yo, porque los 3 templos, 2 templos anteriores han estado allí, en ese lugar que Dios dictaminó, allí en el monte de Sión, ¿ok? Así que no hay duda de que allí será. ¿Qué pasará de aquí a allá? Pues que todas las naciones vendrán a la gloria de Jehová y a él acudirán los pueblos y allí estará el tercer templo, que va a durar 1000 años, lo más que puede durar, porque después de ahí dice que serán los cielos nuevos y tierra nueva. Maita Lucy. Pastor, a mí me intriga por qué Herodes mejoró el templo. Él no era, él era idumeo, ¿verdad? Idumeo, ¿qué se llama? Sí. Dice, pero que era de Ismael, ¿verdad? Ismael era el que estaba en esa comunidad de Idumeo. No, los idumeos eran descendientes de este muchacho, del hermano de Saúl. Pero eran de Edom, del sureste de Israel. ¿Era monoteísta o no sabe? Depende de qué estemos hablando, porque algunos idumeos, o sea, ellos tenían otros dioses, ¿verdad? Algunos tenían una religión parecida, monoteísta, a la de Israel, pero no adoraban a Jehová. Ellos no adoraban a Jehová. En el colectivo, en la nación, habrán habido edomitas que habrán creído en Jehová como individuos, pero no era que la nación era, ¿verdad?, temerosa de Dios, de Jehová como tal. ¿Y por qué él mejoró el templo? O sea, ¿qué motivo tuvo para eso? Porque por alguna razón él quería congraciarse con los judíos. O sea, él se quería hacer más judío que los mismos judíos. Y eso era lo que enfurecía a los judíos, especialmente a los fariseos. No tanto así a los saduceos. O sea, que los saduceos era el partido o la casta sacerdotal que le gustaba meterse mucho en la política. Pues para él congraciarse con los saduceos, pues él quiso, ¿verdad?, crear un templo, o sea, mejorar ese templo y ponerlo súper grandioso. Y es casi como si fuera un templo nuevo, porque el templo de Salomón, en tamaño, era bien pequeño. Yo diría que quizá como una quinta parte de lo que era el templo de Herodes. Herodes cogió y construyó sobre algunas plataformas del mismo templo de
Salomón, ese templo de Salomón fue destruido por Nabucodonosor cuando invadió Jerusalén. Pero después, cuando el pueblo regresó de Babilonia, reconstruyó el templo. Y ese templo permaneció hasta los tiempos de Herodes en una u otra forma. Herodes simplemente construyó y reconstruyó allí encima e hizo el gran templo que tomó, ¿verdad?, casi 70 años hacerlo, hasta el tiempo cuando estaba el Señor Jesús. Cuando el Señor Jesús estaba aquí en la tierra, el templo no estaba terminado todavía, pero tenían mucho lujo, ¿okay? Por eso los discípulos dijeron: mira, Señor, qué piedras y qué estructuras, ¿okay? Y otros libros de historia de ese tiempo cuentan de las joyas y de las ofrendas, ¿verdad?, cuantiosas y bien de piedras preciosas que hacían muchas personas para el templo, ¿okay? Ahora, ese detalle, pues obviamente era Herodes tratando de... Herodes era obvio que lo que quería era, si él hubiera podido, ser parte como si fuera casi un sacerdote como tal. Entonces lo más que pudo hacer, obviamente, como tenía el poder y la riqueza de todo, pues mejorar ese segundo templo, que era el templo se le llamó el templo de Herodes como tal. ¿Ok? Ahora, si nos enfocamos en lo que representaba esa estructura del templo, ¿ok?, vamos a ver a través del estudio que es una sombra del verdadero lugar donde habitaba Dios. La morada del Señor está en los cielos, dice: en la casa de mi Padre hay muchas moradas, dice, ¿ok? Pero también Dios mismo iba a morar, amén, en un tabernáculo no hecho de manos, amén. Y eso es lo que quiere decir el nombre de Cristo Jesús. Uno de los nombres de Cristo, Emmanuel, quiere decir Dios con nosotros. Cuando dice Dios se hizo carne y habitó entre nosotros, la palabra que está detrás de habitó es tabernaculizar, o sea, vivir en algo que no era la morada de Dios, porque Dios no necesita morada de carne como nosotros. Nuestra alma está en este cuerpo que usted ve, en el suyo. Pero cuando Cristo se hizo hombre, habitó en un cuerpo de carne como el suyo. Y pues todo aquello que contiene la presencia de Dios pasa a ser un templo. Así que este templo físico que hizo Salomón era un precursor de cuando Cristo Jesús viniera y morara entre nosotros. Amén. Y vamos a verlo a través de este estudio. ¿Ok? Entonces, para irnos adelantando y empezar a preguntar, ¿verdad?, ¿cómo crees tú, en lo que poco que hemos explicado ya, que el templo nos señala a Jesús? O sea, el templo, algunos más finos dirían, ¿cómo el templo tipifica al Señor Jesús? Amén, amén. Exacto. Ajá, Maita Lucy. Pero que también, como dice Hebreo, él se convirtió en el sacerdote máximo. Sí, sí, exacto. También, o sea, dice que tal sacerdote nos convenía, santo, puro, amén, que traspasó los cielos, dice, porque él puede compadecerse de nuestras necesidades, porque él fue tentado en todo, pero sin pecado. De ahí que viene la porción donde sabemos que él fue tentado en todo sin pecado. Hablando de los sacerdotes, que eran los que ministraban en el templo. ¿Okay? Los sacerdotes interactuando con el pueblo, interactuaban con Dios también. Eran el enlace entre el pueblo y Dios. ¿Ok? Exacto. El templo, como vamos a ver, cuando se llenara de la presencia de Dios, que es lo que vamos a contemplar en el estudio hoy, pues vendría a ser un paralelo de Cristo Jesús, en cuya carne habitaba, como dice la palabra, toda la plenitud de la deidad, o sea, Dios completo habitando allí. ¿Ok? Lo cual es otra forma de decir, pues de la misma forma que Jehová habitó en el templo, pues cuando Dios se hizo hombre, cuando se hizo Emmanuel, pues ese mismo Dios, Jehová, habitó en el cuerpo
de carne, y es el que llamamos el ungido de Dios, Jesús, el Cristo, ¿verdad? Yeshua, el que salva, Jehová salva, y se manifestó a nosotros. Ahí vemos otro paralelo de por qué Cristo, por este paralelo que vemos del templo, es Jehová. Personas que le da un trabajo tremendo creer estas cosas, pero es que eso está ahí. Ahí lo dice claramente, no puede haber de otra forma, amén. Así que ese es el adelanto, pero vamos a ver más detalles según vayamos pasando, ¿ok? Entonces, siguiendo hablando de Salomón, esa fama de Salomón, ¿ok?, se extendió por toda la tierra y se le consideraba el hombre más sabio del mundo. Y venía mucha gente de todos lugares a buscar consejo de Salomón, ¿ok? Así que este reino de Salomón, debido a esa fama y a que el Señor no solamente le concedió sabiduría, sino le concedió lo que él no pidió, pues todo ello se juntó para que la gloria de Salomón, que incluía su persona, su sabiduría y todas las otras riquezas y el poderío de su reino, se consolidó para que él fuera una figura de renombre en su tiempo, ¿ok? Así que creció también en riqueza y poder, y su reino fue caracterizado por abundancia y prosperidad, y esa prosperidad se extendió a todos en el reino, era todo el mundo. O sea, todo el mundo fue salpicado y afectado por la bendición que Dios le dio a Salomón, lo cual ilustra otro paralelo, que cuando los que dirigen nuestro pueblo están puestos en las manos del Señor y se dejan guiar por el Señor, entonces todas las cosas se ponen buenas y todo el mundo participa de la bendición. Amén. Imagínense eso. Si Dios nos bendice aún como estamos, cuando a los que nos dirigen les importa un bledo glorificar al Señor, imagínense si ellos le dieran gloria a Dios como debe ser, no de la boca para afuera para politiquear, sino de verdad, de corazón. Pero, ¿qué estamos hablando? Estamos soñando en este tiempo con ellos. Eso no va a llegar con estos gobernantes, va a llegar cuando venga el Señor mismo, amén, a gobernar. Así que, por ahí vamos. Así que, no solamente el templo, la sabiduría, la fama y todo, fue un estudioso, porque usted lo ve también, ¿verdad? Y lo menciona así, como Salomón estudió, a ver dónde fue que yo lo estaba, míralo aquí, verso 33, capítulo 4, capítulo 3 dice, compuso 3000 proverbios y sus cantares fueron 1005. ¿Sabe que en la Biblia están los proverbios? Está el Eclesiastés y está el cantar de los cantares también. Dice, también disertó sobre los árboles, desde el cedro del Líbano hasta el hisopo que nace en la pared. O sea, era un botánico consumado, ¿eh? Asimismo disertó sobre los animales, un zoólogo, sobre las aves, ornitólogo, sobre los reptiles, herpetólogo, ¿verdad? Y sobre los peces, esa te la debo, no me acuerdo cómo se dice, pero era una persona que se interesó en todo ello. Dice, para oír la sabiduría de Salomón venían de todos los pueblos y de todos los reyes de la tierra, a donde había llegado la fama de su sabiduría. Era un Google de aquellos tiempos, Salomón. No había nada que Salomón no supiera. Dios le había dado esa bendición. Amén. Así que, como decimos, zoología, biología, botánica, miles de proverbios y canciones como lo vemos allí, porque Dios le concedió esa bendición. Así que, viendo esto de Salomón, ¿por qué podemos decir que la sabiduría de Dios tiene impacto sobre otros campos de estudio, además de la teología? Sabemos que la teología, claro, tiene que estar envuelta. Y cómo también tiene que estar envuelta la ética, o sea, las cosas correctas, cómo se hacen las cosas correctas. Pero ¿qué otros campos de esta vida impacta la sabiduría de Dios? O sea, si alguien estudia matemáticas, ¿cómo, teniendo temor de Dios, podría impactar las contribuciones a la matemática que podría hacer? La medicina, por ejemplo. La medicina es bien obvia, ¿verdad? Una cosa es una persona que crea que nosotros evolucionamos de una sopa a llegar a como estamos, versus una persona que sabe que fuimos creados a la imagen y semejanza de Dios. Por lo tanto, la forma de acceder a la medicina y de honrar al Señor con su profesión es completamente diferente, ¿verdad?
su forma de pensar, su forma de juzgar en base al contexto que tiene, que fuimos todos creados por un Dios de amor, versus que salimos solos, bien diferente. Así que todo ese contexto y ese temor de Dios incide sobre la forma correcta, yo diría, de ejercer hasta la ciencia, ¿verdad? Como tal. Pero no me detengo ahí. Hay personas que le llaman teología a cualquier disparate que ellos inventan sobre el Señor. Ahora cualquiera es un teólogo inventándose barrabasadas sobre el Señor. Pero si el que tiene temor de Dios va a la palabra y la interpreta correctamente bajo, ¿verdad?, la bendición del Espíritu Santo, entonces lo que él entiende como teología, o sea, lo que describe al Señor Todopoderoso, va a ser correcto y le va a dar gloria a Dios. Hoy día hay muchos teólogos, la mayoría, que no creen en el Dios que ellos quieren describir con la teología. Ahí usted ve, porque lo toman como si fuera una carrera, bien diferente. Maita Lucy y la Maita Rosana también. Te iba a decir algo, la Maita. Claro, claro. Porque las cosas se hacen, entonces se harían con un propósito, el propósito de glorificar a Dios, bien diferente. Bien diferente. Sí, también, sí. Y muchos de estos otros que trabajaban también, por ejemplo, en la botánica, la zoología, y todos ellos también tenían temor de Dios. Sí, también. ¿Ves? Estas personas matemáticas, pues es evidente que Dios le ha concedido ese don también. Y a través de la historia, ¿verdad? Y a través de la historia uno puede ver la diferencia entre cómo, por ejemplo, personas que se han enfocado en describir cómo Dios creó, versus otros que son científicos y están en la arqueología o en la biología, en lo que sea, y dicen, no, esto salió solo. Entonces miran la evidencia a través de unos espejuelos mundanos que dicen, esto salió solo, por lo tanto yo tengo que explicarlo así. Pero cuando uno conoce al Dios verdadero, uno empieza a poder ver a Dios a través de toda la creación, como dice la palabra. Así que hay una diferencia gigante en si uno conoce al Señor o no. Amén. Si hablamos un poquito más de Salomón, ahora, esa sabiduría de Salomón, él la pretendería usar para una tarea bien específica, que era el templo. David se había propuesto edificar una casa para Dios, y Dios le dijo, tú me harás casa. No serás tú, sino tu hijo. Y Dios le dijo, yo te haré casa a ti. Amén. Y ahí fue que le dijo, porque si tu descendencia permanece en mis caminos, no faltará nunca alguien que se siente sobre el trono de Israel. Amén. Así que él pretendió entonces ejecutar esa obra que su padre no pudo. Amén. Así que esa tarea no sería de David, porque David había derramado sangre. Amén. Pues, vamos a decir que David no hubiera pecado de la forma que pecó respecto a Urías. Como quiera, había derramado sangre, porque David era un hombre de guerra. Pues, y en la guerra la gente muere, y él fue encomendado por Jehová a llevar a cabo esa guerra, no fue porque él se entretenía con ellos. Así que ya Dios tenía un plan con él, y ya Dios sabía que no era él a quien él había escogido para ejecutar el templo como tal, sino que su hijo, que iba a gozar de lo que su padre ya dejó instituido como el reino, ¿ok? Para entonces instituir ese templo que él había prometido, que sí iba a permitirse que se construyera, pero iba a ser Salomón y no David. Hermanita Rosana. Que me surge la pregunta, no sé si se oye. Ahora sí. No sé si para ahora o para el estudio próximo, pero Sí, te estoy escuchando. Salomón le falló al Señor un poco al final. Entonces la promesa
la promesa de Dios con respecto a que siempre habría alguien que se sentara en el trono, ¿seguía vigente a pesar de que Salomón falló? La promesa seguía vigente, pero lo que iba a pasar era que el Señor sabía que no iban a poder cumplir con esa promesa, ¿verdad? Es como la promesa de la ley. Dice, el hombre, como decía allá en Levítico, el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. ¿Suena bien? El problema estaba en hacer las cosas. Y nadie las podía hacer como Dios pretendía. Aquí el Señor sabía que esos reyes humanos iban a fallar. Inclusive esperaría uno, después de ver lo que Dios estaba haciendo con Salomón en la historia de hoy, esperaría uno que Salomón se iba a apartar. El Señor lo sabía, sin embargo. El Señor sabía lo que iba a pasar. Sin embargo, la promesa todavía estaba. Ahora, el cumplimiento de esa promesa es a través de Cristo Jesús, que viene del linaje de David. Y Él, fiel para siempre, por eso dice, permanece, su reinado permanece para siempre. Cuando el Señor reine, pues va a reinar y ya está, no va a pasar nada más. O sea, así se va a quedar y va a ser para siempre. Reino de los cielos, reino eterno para siempre. Amén. Así que Salomón, ahí vemos a David imaginándose el templo que él no vería, ¿ok? Pero que su hijo construiría, ¿ok? Así que lo que sí dispuso David es que Salomón tendría recursos prácticamente ilimitados, porque no solamente eran los recursos de Israel, eran los recursos de los otros reinos amigos. Hiram, el rey de Tiro, el otro varón de allá del Líbano, de donde venían todos los cedros, el famoso cedro del Líbano. ¿Por qué cedro? Porque la casa estaba hecha de cedro y fue cubierta por dentro con láminas de oro, o sea, con oro derretido, hacían como ¿verdad? Como una lámina finita y con eso forraban todas las paredes. La verdad que no sé si le da polilla o no, pero el cedro es una manera olorosa y bien duradera también. Y los cedros más famosos del mundo todavía hoy son los cedros de esa área, del norte, noroeste de Israel, el área del Líbano, del Líbano. ¿Ok? Así que así fue que se pudo cumplir. El rey entonces se dispuso a construir el templo de Dios. ¿Ok? Y vamos a ver en uno de los gráficos, ¿verdad? Los detalles de este templo. Hay un gráfico que le incluí aquí para que podamos contestar más preguntas. ¿Ok? Y a manera de pregunta, viene otra pregunta más. ¿Por qué te parece que es importante que los cristianos conozcan y entiendan la construcción del templo en el Antiguo Testamento? Porque estamos hablando de algo del Antiguo Testamento. Alguien diría, pero ¿y de qué me vale a mí yo saber del templo, del Antiguo Templo, si ahora el templo del Señor soy yo ahora? Que el Señor habita en nosotros por medio de su Espíritu Santo. Por lo tanto somos templo de Espíritu Santo. ¿Y qué me importa a mí el templo de hace 2.700, 3.000 años atrás prácticamente? Pero ¿cuál es la valía, verdad, de conocer esto? Amén. Usted va a ver que hoy no vamos a cubrir todos los paralelos porque el tiempo no da, pero cuando usted se pone a ver todos los detalles, las dimensiones, la geometría, los querubines adentro, el arca del pacto que iba a estar adentro, la tapa del arca del pacto donde se manifestaba la gloria de Dios, lo que se llama el propiciatorio, los panes de la proposición, el candelero de oro, el mar, le decían el mar, que era básicamente como una vasija gigante donde se lavaban las cosas, los holocaustos afuera, todo eso tenía las ventanas del templo se veían estrechitas por fuera y eran anchas por dentro, o sea que no eran cortadas directamente, ¿verdad? Y una vez estuvimos predicando sobre eso, o sea, ¿por qué es así? ¿Verdad? Como para que se pudiera ver hacia afuera, pero nada malo de afuera entrar hacia adentro. ¿Va bien? De todas esas cosas. Entonces, ¿por qué estaba cubierto de oro todo? ¿Ok? Todo ese simbolismo, todas esas partes del templo, se puede hacer un paralelo
que habla sobre el Señor Jesús. A mi mamita Lucy. ¿Y en qué se diferencian las tiendas que hacían, verdad? Antes, cuando Moisés, Fíjate, yo hubiera podido incluir ese gráfico también. ¿Tenía las mismas dimensiones? No, el tabernáculo era bien pequeño. El tabernáculo era, básicamente era de tela, y había una rotonda que se le hacía alrededor, una verja, tenía un patio alrededor, y era de tela todo, pero tenía las mismas partes. Tenía el patio o el atrio, tenía dentro de la tienda, tenía el lugar santo, estaba en el mismo sitio, los panes de la proposición, el candelabro, ¿ok? Y entonces tenía el velo. Detrás del velo estaba el lugar santísimo, y allí estaba el arca del pacto, ¿ok? Lo que no estaban eran los querubines, las dos figuras que incluyeron aquí en este templo. Y el tamaño no era tan grande, pero funcionalmente era lo mismo. Sí. Vale. Sí. No era una cruz como tal, ellos estaban alrededor, dependiendo, ya tenían un arreglo, era un mapa, ellos tenían un mapa que ellos estaban por cada tribu, estaban alrededor del tabernáculo. O sea, el tabernáculo, cuando ellos estaban parados en el desierto, el tabernáculo estaba en el centro, y ellos estaban alrededor. ¿Ok? Cuando sí, exacto, que fue aquel otro Balac era el rey, no me acuerdo el rey de dónde, y lo mandó que los maldijera unas cuantas veces, y cuando lo iba a maldecir los bendecía. Exacto. ¿Okay? Ese era Balaam. Sí, era necio en gran manera. Balaam es el prototipo de los asalariados de hoy, porque Balaam pues hacía lo que el dinero le decía. ¿Okay? Así que ese era el prototipo del buscón de estos días, que el Señor reprenda. Bueno, entonces yendo a algunos detalles, ¿verdad?, que tienen que ver con el templo como tal. Vamos a ver un gráfico en la próxima diapositiva, ¿ok?, que se va a ver un poquito más en detalle. Algunos detalles sobre el templo, ¿ok? El templo como tal lleva el nombre de Dios, ¿ok? Salomón edificó el templo para Jehová, ¿ok? Jehová Sama, o sea, Jehová está allí. Esa era la razón de ser el templo, ¿ok? El templo, por lo tanto, alberga la presencia de Dios, como vamos a ver en 1 Reyes 8, la presencia de Dios llenó el templo, y los sacerdotes no podían ministrar a causa de la nube, que era la presencia de Dios que estaba allí. Y el templo estaba hecho para la misión de Dios, un lugar para que todas las personas buscaran al Señor, el único Dios verdadero. Pero el Señor Jesús consta de los mismos atributos, ¿ok? El Señor Jesús es Dios, ¿ok? Como dice Juan 1:1, ese verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, ¿ok? Como el templo estaba con nosotros. También el Señor Jesús albergaba, es Dios mismo, vino en gloria como el único Hijo del Padre, y vimos su gloria, dice, lleno de gracia y de verdad, ¿ok? También vino el Señor Jesús con una misión, ¿ok? Y en específico, en Juan capítulo 2, habló del santuario de su cuerpo, ¿ok? Y que ese cuerpo iría a ser, ¿verdad?, muerto, iba a ser su sangre derramada para el perdón de pecados, y también iba a resucitar. Y más adelante él diría, cuando los apóstoles dirían, mira qué templo y qué estructura, entonces construid este templo y en 3 días lo construiré, dice. Pero él decía eso del templo de su cuerpo, explica el evangelista, ¿verdad? Y la iglesia, si hacemos un paralelo de la iglesia hoy, la iglesia le pertenece a Jesús el Cristo, y es el Hijo del Dios viviente. Y en la iglesia mora el Espíritu Santo de Dios en cada uno de nosotros, amén. Así que somos templos también. En la iglesia alberga esa presencia de Dios, porque somos el santuario del Dios vivo, como hemos dicho, ¿ok? Y también la iglesia está comisionada, ¿ok?
Así como el Padre envió al Hijo, nosotros también somos enviados en una misión, después de haber recibido el Espíritu Santo. Ir y hacer discípulos a todas las naciones. Amén. Así que hay un paralelo entre el templo, entre el Señor Jesús y entre la iglesia. Y no es casualidad, es que así es que está hecho. Todas las cosas que el Señor hace es con un propósito y tienen un significado coherente. ¿Ok? Entonces, si vamos a unos cuantos más detalles, ¿verdad?, del templo como tal. Este es el templo de Salomón. El templo de Herodes era como 5 veces más grande que este. ¿Ok? ¿Con qué especificaciones la hizo Herodes? Con las de él. Pero estas fueron hechas según el Señor. Entonces, si vemos, ¿ok?, tiene lo que se llama el patio superior, ¿ok?, porque después por aquí afuera había una verja. ¿Ok? Aquí adentro y dentro de la verja solamente podían estar los varones de Israel. No podían entrar mujeres, no podían entrar extranjeros. Tienen que ser varones de Israel circuncidados para entrar aquí. Hay una simbología sobre eso también, ¿okay? Pero no vamos a ir al detalle ahora porque nos toma mucho tiempo. Ahora, entonces, en la parte de afuera había un altar. En este altar era que se hacían los holocaustos. Recuerden que el propósito del templo antes de Cristo era el sacrificio continuo para el perdón de pecados. Ya cuando Cristo viene, ya esto no hace falta, porque Cristo murió una sola vez por todas por el pecado. Amén. Entonces, en el mar de fundición, aquí, es donde se lavaban los utensilios, se lavaban los sacerdotes, las manos y todo eso. ¿Ok? Y era como si fuera una olla de sopa gigante, como un caldero gigante. Y estaba, ¿verdad?, apoyado sobre 12 bueyes que eran de metal también, 3 bueyes para cada lado. ¿Ok? Tenía 2 columnas, una se llamaba Jaquín y otra se llamaba Booz, también tienen una simbología específica. ¿Ok? Y el pórtico era la entrada, ¿ok?, esta entrada que vemos aquí. Entonces, estas fuentes y bases eran las que se usaban, ¿verdad?, de agua para llenar aquí, cambiarle el agua y todo ello también. Habían un montón de otros utensilios que no se ilustran aquí como tal, porque vean una idea del tamaño, ¿verdad? Esta es una persona, otra persona, era bien alto aquí. Entonces, dentro del templo, esta primera parte de aquí era el lugar santo. ¿Ok? ¿Qué cosas había en el lugar santo? Por ejemplo, aquí vemos el altar del incienso, que siempre estaba prendido. Estaba la mesa de la proposición con los panes de la proposición. Esos fueron los panes que un día, yendo allá a Nob, David, escapando de Saúl, le pidió al sacerdote Elimelec que le diera los panes, y él y sus soldados comieron esos panes. ¿Okay? El 8 es la cámara de los sacerdotes, donde vivían los sacerdotes y donde almacenaban pues muchas cosas que tenían que ver con la adoración al Señor. También estaba allí el candelabro, ¿ok?, que pesaba 1 talento de oro. 1 talento de oro eran 70 libras de oro puro. Imagínense eso. ¿Ok? Hay una réplica de ese candelabro real hoy. Antes estaba cerca del Muro de los Lamentos, pero ahora se lo llevaron a otro sitio. Ese lo tienen ya hecho para ponerlo en el tercer templo. Ya que el candelabro está hecho y muchas de estas cosas ya están hechas también, esperando que ese momento se dé. Está hablando del pueblo de Israel. ¿Ok? Entonces, una parte importante entre el lugar santo y el lugar santísimo estaba el velo. ¿Ok? El velo era aproximadamente una capa de tela tejida, tenía como 3 pulgadas de goldo. ¿Te imaginas una tela de 3 pulgadas de goldo? ¿Ok? Y eso era para tipificar la separación que había entre el área de todo el mundo y el área donde Dios vivía. ¿Ok? En este lugar santísimo, ¿qué había? Dentro de ese lugar santísimo estaban los querubines, que están ilustrados aquí, que obviamente tenían alas, las alas abiertas, eran de cedro y estaban forrados de oro. Le dije que tenían 15 pies de altura y tenían
10, sí, eso mismo también. Tocaban prácticamente las paredes a los lados, o sea que era allí, llenaban como que el cuarto entero, ¿verdad? Y también estaba allí el arca del pacto, ¿ok? En el arca del pacto, en la tapa, lo que se llamaba el propiciatorio, era que se manifestaba la gloria del Señor. Y allí era que el sacerdote, una vez al año, en el día de la expiación, entraba a través del velo y hacía sacrificio de expiación por los pecados del pueblo y rociaba la sangre del animal allí hacia donde estaba la gloria de Jehová. Cuando rociaba la sangre, la gloria de Dios se manifestaba allí. Amén. Una vez al año como tal. Así que ese era el templo como lo construyó Salomón. ¿Ok? Para los que se relacionan, por ejemplo, con fútbol, ¿verdad? Fútbol americano. Bueno, nosotros no tenemos idea, ¿verdad?, cuán grande es la de fútbol americano, pero para que vean el tamaño, pero usted lo puede ver claramente aquí, o sea, quizá tendría de aquí para acá quizá como 100 pies por 60, por lo menos 30 y pico, 40 pies de alto, más o menos, para que tenga una idea. Manita Lucy. No, una vez al año, no, los pecados estaban todo el tiempo, ese sacrificio afuera, en el altar afuera, todo el pueblo, usted iba en pecado, venía su esposo, venía don Héctor y traía una oveja y decía, por los pecados de mi familia, ahí va, ¡fua! Y todo eso estaba todo el tiempo. Pero entonces una vez al año también se hacía el acto de el Señor en pro de los sacrificios que se habían hecho ese año y del sacrificio que se hacía en la presencia de Él directamente allí. Él perdonaba los pecados primero del sacerdote y los pecados del pueblo también. El día de la expiación, lo que se llama el Yom Kippur. Hoy en día la fiesta se llama Yom Kippur. Ocurre por allá por septiembre, octubre, en el calendario de nosotros. Manita Rosana. No, en el tabernáculo. Sí, que de allí fue que en esa guerra, en una de estas guerras, pues tomaron el acta del pacto y se fueron a hacer guerra con los filisteos vencieron, ahí murieron los hijos de Elí murió con la noticia y se robaron los filisteos el arca y estuvo en la tierra de filisteos un montón de tiempo, con todas las calamidades que el Señor le envió, y después el arca fue enviada en una carreta de bueyes sola al territorio de Israel y pasó de manos un par de veces hasta que estuvo en casa, no me acuerdo exactamente de un varón. Sí, porque lo pusieron en el templo de Dagón y todas las mañanas aparecía Dagón espescuezado, la figura. Entonces la gente le empezaron a salir unas llagas y se notaron, el Dios de Israel es más poderoso que Dagón, se atrevieron a decir. Y devolvieron entonces el arca y estuvo el arca no me acuerdo en casa de quién, de Eber Geteo, algo así se llamaba el varón, un montón de años, hasta que después Dios despertó el corazón de David cuando estaba ya en rey en propiedad para traer el arca de allá. Entonces ahí es que está el evento, creo que en 1 Samuel, no, se describe, en 2 Samuel yo creo, que David trae el arca a Jerusalén y cuando el arca iba entrando, David iba danzando de lo contento que estaba. Pero el arca entonces la pusieron en una tienda, en un tabernáculo, y por eso era que él decía, pero yo vivo en una casa de madera y el arca de Dios está entre telas. Decía, ¿por qué eso no puede ser así? Entonces él quiso cambiar eso. Amén. Hasta este momento que Salomón es el que lo va a hacer. Amén. Gloria a Dios. Pues estos gráficos, ustedes también en la internet los pueden conseguir. Ahí de hecho hay un gráfico comparativo que pone el tabernáculo, el templo de Salomón y el templo de Herodes. Y el templo de Ezequiel, en la visión de Ezequiel, no sé si ustedes recuerdan. El templo de Ezequiel es una cosa que las dimensiones, eso es como de un país completo. El templo de Ezequiel se refiere al milenio. Ese podría ser el tercer templo. Pues las algas salutíferas representan la presencia de Dios que salen
y tapan y cubren la tierra. Amén. Por eso dice, la palabra dice, en la tierra habrá conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren el mar. Amén. Y nadie tendrá que decir a su compañero, ven, conoce a Jehová. Dice, porque toda la tierra estará llena del conocimiento de Jehová. Bendito sea el Señor es bueno, hermano. Así que todas esas cosas están anunciadas de alguna forma u otra a través de el templo como tal. Amén. Así que ese templo debería ser el lugar donde, e iba a ser el lugar, dicho sea de paso, donde el nombre de Dios se exaltara y su presencia se experimentara para que las naciones supieran que el Señor es Dios. Ese es el propósito. Jesús se refería a sí mismo como el templo de Dios. Y en su vida, su muerte y su resurrección exaltó el nombre de Dios y personificó su vida como donde habitaba Dios como tal. ¿Ok? Por eso era que había un templo en esos tiempos de Jesús, pero el verdadero templo de Dios era Él. Amén. En el nombre de Jesús. Así que vamos al vídeo. Y vamos al vídeo. Déjame ver qué pasó con el vídeo. Segundito. Pone que está ahí. Momento. Hubo una cosa por hacer que estuvo en el corazón de David durante su reinado y que nunca pudo llevar a cabo. David miró a su alrededor, miró su palacio, su riqueza, su fama, pero había algo que no encajaba. ¿Por qué él, un pastor de ovejas hecho rey, vivía en lujo y en confort? Pero, ¿qué del Dios responsable de todo esto? ¿Dónde habría un lugar adecuado para un Dios como él? ¿Qué lugar sería adecuado para exponer sus grandezas? David quería remediar esto. Quería construir un templo para el Señor, una estructura de grandeza donde la gente pudiera venir y adorar al gran Dios de Israel. Pero Dios dijo no. No dijo no al templo, dijo no al constructor. Este no sería un trabajo para David, sería un trabajo para su hijo Salomón. El rey Salomón, cuya riqueza y prosperidad superaban los límites de la imaginación, se dispuso a construir un templo para el Señor. Sería una estructura más grande de lo que David había imaginado. Sería aún más grande de lo que nadie se había atrevido a construir. Salomón construiría esto para honrar al Señor. ¿Pero por qué el Señor quería que así fuera? No era como si Dios necesitara un lugar como ese. Él no vive en templos construidos por la mano del hombre, como si Él necesitara algo. Él, quien ordena la lluvia y al sol, no necesita refugio ni sombra. ¿Por qué querría Dios que se construyera un lugar así? ¿Qué deseo en el corazón de Dios estaba detrás de la construcción del templo? Este deseo implícito nos resulta familiar, porque ha estado muy cercano al corazón de Dios desde el principio. Dios desea morar cerca del pueblo que ama. En el jardín caminó con Adán y Eva en una comunión ininterrumpida. En el desierto ordenó que el tabernáculo fuera derribado y colocado en el medio del campamento israelita. Esta estructura, el tabernáculo, también sería un símbolo de este deseo. Construido en el centro de la ciudad, el templo serviría como un vivo recordatorio de este Dios que desea vivir en una relación perpetua con su pueblo. Esto es lo que Salomón construiría. Se haría con instrucciones que deliberadamente resaltaban la santidad del Dios que estaba detrás de esta obra. Y en el medio, más allá de las puertas y cortinas, estaría el lugar santísimo. Aunque el templo se construiría en el centro de la ciudad, todavía habría barreras entre Dios y su pueblo. Y estas barreras físicas eran minúsculas comparadas con una barrera aún mayor que separaba al hombre de Dios, el pecado. Sería una gran estructura, pero no sería el último templo. Ese está aún por venir.
porque Dios algún día no vendría a un edificio, sino como hombre. Él sería Emmanuel, Dios con nosotros. Y en Jesús, Dios, como uno de ellos, habitaría con su pueblo. Este templo viviente caminaría entre nosotros, enseñándonos, sanándonos. Este templo sería derribado en la cruz. El verdadero templo, Jesucristo, moriría. Y al hacerlo, la cortina del templo de Salomón, que separaba el lugar santísimo, sería rasgada de arriba abajo. La muerte de Jesús finalmente eliminaría la barrera entre Dios y el hombre. El camino se abriría, no porque el hombre finalmente fuera lo suficientemente santo, sino porque Jesús había pagado el precio por nuestro pecado. Seríamos finalmente libres para venir ante Dios, vivir cerca de Él. Y luego el templo viviente, Cristo Jesús, resucitaría 3 días después. Este templo, donde habita corporalmente toda la plenitud de Dios, nunca más será derribado. Ahí vimos en el video, se veía una ilustración del tabernáculo. Era mucho más pequeño, ¿verdad? Pero tenía la misma función, pero era movible. El tabernáculo viajaba con el pueblo durante el desierto. Amén. Algo interesante, dice la palabra, que el joven Josué, dice, no se apartaba del tabernáculo. Él siempre estaba allí donde Dios estaba. Amén. ¿Qué quería decir eso? Un montón de cosas. Que él quería estar donde Dios estaba. Y ahí podemos hablar de un montón de cosas más de Josué, pero no vamos a hablar de Josué ahora, vamos a hablar, ¿verdad?, de algunas cositas más sobre el templo, gloria a Dios. Así que vamos a ir a la parte del estudio grupal. Creo que dejé el pointer acá, un segundito. Amén. ¿Cuáles son algunas de las maneras en las que el templo comunicaba la santidad de Dios? ¿Dónde vemos reflejada la santidad de Dios en el templo como tal? En el lugar santísimo. El lugar santísimo. Exacto. ¿Y cómo se accedía al lugar santísimo? ¿O quién podía entrar al lugar santísimo? Exacto. Y no estaba a la vista de todos, eso estaba bien adentro, escondido allá, y no entraba nunca nadie, una sola vez al año el sumo sacerdote. El sacerdote santificado para entrar a la presencia de Dios un solo día. Eso tipificaba, como dice el vídeo, que Dios estaba viviendo en medio del pueblo, pero todavía el acceso libre a la presencia de Dios pues no estaba ahí. Porque el problema no lo tenía el Señor, el problema lo tenía el pueblo, la gente, nosotros, con el pecado. El pecado necesitaba ser pagado para romper esa deuda de pecado que el pueblo tenía con Dios. Cuando el Señor Jesús da su vida, los evangelios dicen el velo del templo se rasgó. ¿Ok? Y representando claramente que ya pues había libre acceso a la presencia de Dios a través de la obra de Cristo Jesús, a través de Cristo Jesús. Pero hasta ese momento no. O sea que Dios, un Dios santo, no se podía relacionar libremente con el pueblo porque Él es santo y el pueblo no lo era. Amén. Entonces, ¿cómo debería entonces este conocimiento de Cristo, nuestro conocimiento de Cristo, como lo conocemos ahora, cambiar nuestra manera de ver el templo como tal? Quizá pensábamos, el templo fue una estructura que hubo en aquel entonces, que es puramente judía. Y lo era puramente judía, era una estructura. Pero tenía muchas otras, vamos a decir así,
características que son un paralelo entre Cristo y lo que era el templo en ese tiempo. Hermanita Rosana. Amén. Sí, la forma que se construyó, todas las piedras, o sea, se hizo el plano, se diseñaron las piedras y se hacían fuera. Las piedras ya venían cortadas, simplemente se colocaban en su sitio. Y allí no era que no había un taller de banistería al lado, no, eso se hacía lejos, porque el área era santa. Y venía y se construían, las maderas ya venían cortadas, era como armar un kit, pero el kit se hacía afuera, se traía todo allí. Allí no había polvo, allí no había dando con cortafrío, cortando, haciendo juido, nada de esas cosas. Todo eso se traía y se armaba allí con mucha reverencia. Amén. Sí. Sí. La palabra del Señor decía que ningún hueso suyo sería quebrado como tal. Exacto. Sin embargo, sí, sería bien maltratado, pero sus huesos serían todos intactos como tal. Sin embargo, cuando le perforan el costado, pues salió agua y sangre. ¿Okay? Y eso tiene un paralelo con Primera de Juan, ¿okay? Capítulo 4 y 5. Obviamente no vamos a ir a ese detalle ahora, pero hay un paralelo allí. Por eso dice, Jesucristo vino según agua y sangre. Amén. Entonces ahí que está esa explicación, ¿verdad? Queriendo decir, pues Él vino, ¿verdad? Como el agua de Dios que limpia, pero la sangre que quita el pecado del mundo también. Y el agua que salió del costado, algún científico diría, en realidad no era agua, era la sangre. Cuando se muere alguien, la sangre se separa y está el plasma de la sangre y están las otras células y pues eso mismo, pero desde el punto de vista del que mira, dice, pues salió agua, el líquido claro era el plasma y el resto era la sangre. La evidencia de que había muerto, exactamente. Y no le quebraron las piernas porque pues ya se había muerto. Porque cuando iba a caer los crucificados en un día de reposo, era abominación que estuvieran colgados allí durante el día de reposo. Y ya que no estaban muertos los otros dos, pues le daban con un marrón por las rodillas para romperle las rodillas y crearle una hemorragia, una cosa tan brutal, ¿verdad? Para que entonces se acabaran de morir. Era una crueldad tremenda, pero cuando fueron al Señor, vieron que ya había fallecido y no le quebraron las piernas. Amén. Así que tantos paralelos cuando uno va indagando en la palabra del Señor. Amén. Así que vamos a la palabra de Dios, literalmente, a Mateo 1 Reyes 5, y pensando en Mateo, ¿verdad? La descripción de Mateo de la crucifixión. 1 Reyes 5, 1 al 5. Son 3 porciones. Vamos a escoger 3 hermanitos voluntarios. Hermanita Rebeca va a leer esta, la próxima. 1 Reyes 8, del 10 al 14. Hermanita Rosana. Y la última, 1 Reyes 8, 54 al 61, lo va a leer Lorian. Muy bien. ¿Cómo dice 1 Reyes 5, 1 al 5? Dice la palabra del Señor. Hirán, rey de Tiro, envió también sus siervos a Salomón, luego que oyó que lo habían ungido por rey en lugar de su padre, porque Hirán siempre había amado a David. Entonces Salomón envió a decir a Hirán: tú sabes que mi padre David no pudo edificar casa al nombre de Jehová su Dios, por las guerras que le rodearon, hasta que Jehová puso a sus enemigos bajo las plantas de sus pies. Ahora Jehová mi Dios me ha dado paz por todas partes, pues ni hay adversarios ni mal que temer. Yo, por tanto, he determinado ahora edificar casa al nombre de Jehová mi Dios, según lo que Jehová habló a David mi padre, diciendo: tu hijo, a quien yo pondré en lugar tuyo en tu trono,
él edificará casa a mi nombre. Amén. Bendito sea el Señor. Así que vemos a través, ¿verdad? Aquí vemos descrito cómo, ¿ok? El sueño, la intención de David, menciona porque una de las razones por la cual no lo puedo cubrir, porque estaba en guerras, derramando sangre. O sea, el propósito de Dios era que se estableciera la paz. Como dice Salomón, ya no tengo ni enemigos, ni hay mal alrededor, y ahora tenemos todos los recursos para construir la casa que mi padre quiso construir. ¿Ok? Entonces, Hiram, el rey de Tiro, envió los siervos. O sea, estos siervos eran albañiles. Ellos sabían trabajar en madera, metales preciosos y en piedra. Eran artífices, eran obreros finos, ¿ok? Que usaba el rey de Tiro. Se los envió a Salomón, ¿ok? Para asistir en la construcción de la casa. Interesante que estos obreros de Tiro, pues no eran temerosos de Jehová. ¿Ok? El dios de ella se llama Milcom, que en una ocasión Jehová se refiere a él en la palabra y dice: ese ídolo abominable de los sidonios, Tiro y Sidón. Pero el Señor se valió de este hombre. Dice, él amaba a David. ¿Ok? Y había una relación de mutuo aprecio, de mutuo amor entre David e Hiram. Hiram se acordó de esto y en cuanto entendió que Salomón iba a hacer el templo, pues él rápido le envió los albañiles, ¿verdad? Los constructores, en adición a los constructores que estaban, ¿verdad?, en el pueblo de Israel como tal. ¿Ok? Así que Salomón le explicó la intención que tenía a Hiram como tal. ¿Ok? Así que cuando oyó Hiram, dice las palabras de Salomón, en el verso 7, se alegró en gran manera y dijo: bendito sea hoy Jehová, que dio hijo sabio a David sobre este pueblo tan grande. Y le mandó a decir: he aquí, he oído lo que me mandaste a decir, yo haré todo lo que te plazca acerca de la madera de cedro y la madera de ciprés. Mis siervos la llevarán desde el Líbano al mar, y la enviaré en balsas por el mar hasta el lugar que tú me señales, y allí se desatará y la tomarás, porque en el norte de la orilla estaba Israel y más al norte estaba Tiro y Sidón. Desde allá cortaban la madera, la tiraban en el agua, la flotaban hasta que llegaba al sur, y en este pueblo que se llamaba Jope, en aquel entonces, que hoy se llama Jafo, está al lado de Tel Aviv, ahí mismo hay un camino, y la traían con bueyes hasta el centro, que era donde estaba Jerusalén. Era una empresa entera traer todo ese material de allá. ¿Ok? O sea, y vemos entonces el trato que hicieron entre Salomón e Hiram, el rey de Tiro. ¿Ok? Dice, llevaban la leva, o sea, el crew de gente que suplió Salomón, eran 30,000 hombres en una instancia para construir. Dice, de 10,000 en 10,000 cada mes por turno. ¿Ok? Y viniendo así a estar un mes en el Líbano y 2 meses en sus casas, porque iban los siervos de Salomón al Líbano a cortar los árboles. Estaban allá asignados un mes y venían 2 meses a sus casas a descansar, y los 3 equipos iban 10,000, de 10,000 en 10,000. ¿Ok? Imagínate eso. 70,000 llevaban las cargas y 80,000 cortadores en el monte para cortar los árboles. ¿Ok? Era una empresa de cientos de miles de personas. Dice, el rey mandó traer piedras grandes, piedras costosas para los cimientos de la casa, piedras labradas. Y los albañiles de Salomón y los de Hiram y los hombres de Jebal cortaron y prepararon la madera y la cantería para labrar la casa. Amén. Y ahí está descrito todo el detalle. Se sigue leyendo el verso, capítulo 6, le da los detalles de ese templo. Amén. ¿Por qué, según estos versos, iba a construir Salomón el templo? Según él le explicó a Hiram.
Amén. Amén. Pues porque el Señor lo había prometido, el Señor iba a hacerlo y Él lo iba a hacer. Si el Señor iba a hacerlo, pues Él lo iba a hacer. Cuando el Señor manda algo, nos manda a hacer algo, lo hacemos. Amén. Y cuánto más esto, ¿verdad? Para la gloria del Señor. Amén. ¿Cómo exaltaría el nombre de Dios la construcción del templo? Según vimos en estos versos aquí. Dice el verso 5, edificar casa al nombre de Jehová mi Dios. O sea, el propósito del templo era para que el templo fuera evidencia de la gloria de Dios. Amén. Pues nosotros somos evidencia de la gloria de Dios que vive en nosotros también. Para eso es que estamos puestos. Amén. O sea, no piense que usted es menos que el templo. Entonces eso pone a pensar a uno, pues entonces uno debería estar en su apogeo. Entonces uno debería ser santo. ¿Cuántas cosas debería ser uno, verdad? Cuando uno piensa el paralelo de lo que era el templo y la forma que fue hecha, para el propósito que fue hecho, para la gloria de quien fue hecho, pues es lo mismo con nosotros. Amén. En el nombre de Jesús. Ahora, gracias al Señor que Dios le había prometido y le dio esta oportunidad a Salomón. Así que, por las guerras, David no lo había podido hacer, pero por la paz que preparó David para que Salomón pudiera disfrutar, pues ya estaba. Tengo que aclarar que no hubo guerra en el tiempo de Salomón, pero Salomón tuvo que ajustar algunas cosas una vez fue instituido como rey, ¿ok? Porque habían algunos que estaban en rebeldía, algunos que venían de la casa de Saúl y de la misma casa de él. Adonías, por ejemplo, medio hermano de él, ¿ok? Que había sido uno que cuando David estaba viejo y no había instituido a Salomón como rey, Adonías dijo, yo reinaré. Y se hizo, y le comió el cerebro a Joab, general del ejército, al sacerdote Abiatar y a otros más, y se hizo un grupito, y ellos se fueron detrás de él. Y Betsabé se enteró, y le dijo a David, David viejo ya, mira señor mío, ¿cuándo tú dijiste que Adonías iba a ser rey? Yo estoy seguro, David, pero ¿cuándo? Eso no se ha dicho, porque ahora mismo le está celebrando allá que es rey. Y David dijo, no, yo voy a hacer a Salomón rey hoy. Y fue y tomó al sacerdote todo y tocaron trompeta, Salomón es rey. Hicieron una fiesta y cuando Adonías y el gesto oyeron eso, salieron a correr. Y entonces se le perdonó la vida a Adonías. Salomón le perdonó la vida a Adonías. Pero cuando Salomón era rey, entonces Adonías dijo, mira, yo quiero, a ver si me dan por esposa a Abisag, que era la doncella aquella que habían puesto para que cuidara a David, para que lo calentara. ¿Ok? Yo la quiero por esposa. Y entonces Salomón entendió que, porque en aquellos tiempos lo que quería decir eso era que esa muchacha con la cual David nunca tuvo relaciones íntimas, porque lo decía, nunca la conoció como tal, pero ya esa mujer, cuando David fallece, no se podía casar con nadie porque había sido esposa del rey. Porque en aquellos tiempos se conceptuaba que aquel que tenía, ¿verdad? Vamos a decir así, potestad sobre su esposa, su mujer, el rey, pues nadie más podía tener potestad sobre esa mujer que había sido esposa del rey. Cuando Adonías dijo, mira, le dijo a Betsabé, yo quiero que tú le digas a Salomón a ver si me pueden dar esposa a Abisag. Entonces él entendió lo que Adonías quería. Adonías quería, pues la esposa, la que era mujer de David, que no lo era, la tengo yo ahora. Para tratar de otra vez empezar con lo mismo. Y Salomón dijo, contra su vida ha hablado Adonías estas palabras. Fue y lo mandó a matar. Después fue y persiguió a Joab, que había estado apoyando a Adonías. No lo mató Salomón, lo mató uno que se llamaba... ¿Ah? ¿Quién? Adonías era medio hermano de Salomón. Sí, sí. Era parte de la familia, sí.
Sí. Y también tú, exactamente. Exactamente. Tuvo que ajustar el nombre también con Joab. Y un varón que se llamaba Benaía, hijo de Joiada, sacerdote, era el que los ajustició. Y después hubo uno que se llamaba Simei. Simei fue el que le llenó de maldiciones a David cuando David iba huyendo de Absalón. Y Salomón le perdonó la vida, pero le dijo: tú no saldrás de Jerusalén, hazte una casa allí y no salgas, porque el día que salgas se te acabó el perdón. Está bien. Y a los 3 años, dice, uno de los siervos, dos siervos de Simei huyeron a Aquis, rey de Gat, y él mandó a buscarlos allá, y fue allá a buscarlos. Se fue de Jerusalén y cruzó a buscar los siervos, y se lo dijeron a Salomón, y hasta ahí duró Simei. Así que mataron a Simei, a Joab y a Adonías, que estaban en rebelión, y dice el verso 46, capítulo 2, dice: y el reino fue confirmado en la mano de Salomón. Se acabó el brete, la pelea, la quisquilla, y entonces todo quedó en paz. Y esa es la paz que se refiere aquí, ¿ok? Salomón, la cual le permitió construir el templo, ¿verdad?, que Dios había puesto en el corazón de su padre. Vamos a la segunda porción, la hermanita Rosana. Okay. Es Primera de Reyes 8, 10 10 al al 14. 14. Y cuando los sacerdotes salieron del santuario, la nube llenó la casa de Jehová. Y los sacerdotes no pudieron permanecer para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. Entonces dijo Salomón: Jehová ha dicho que él habitaría en la oscuridad. Yo he edificado casa por morada para ti, sitio en que tú habites para siempre. Y volviendo el rey su rostro, bendijo a toda la congregación de Israel, y toda la congregación de Israel estaba de pie. Entonces, aquí, ¿verdad?, dando fast forward al capítulo 8, ya se había construido el templo, se había empezado, se había preparado todo, se habían construido todos los utensilios, todo eso está descrito en capítulo 6 y 7. Aquí en el capítulo 8, como tal, amén, es que se describe la dedicación del templo como tal. Primero, obviamente, traslada el arca y la pone dentro del templo. Entonces, el verso 12 en adelante es que está la dedicación del templo como tal, ¿verdad? Y en el verso 10, lo vemos aquí, los sacerdotes salieron del santuario después de haber metido allí el arca del pacto. Dice que cuando salieron del santuario, la nube llenó la casa de Jehová. ¿Ok? Y los sacerdotes no pudieron permanecer para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. O sea, todo el mundo sabía y sentía que la presencia de Dios mismo estaba allí. ¿Ok? Y ese era el propósito, esa era la casa de Dios, ¿verdad? Aquí en esta tierra, en este mundo como tal. Amén. Y por eso es que dice, el verso 12 dice, Salomón dijo: Jehová ha dicho que él habitaría en la oscuridad, o sea, en medio de la oscuridad. La luz de Dios resplandece. Por eso es que ese paralelo usted lo ve también hecho aquí en Juan 1:1. Amén. Dice: y vimos su gloria. Vamos a leer allá en Juan 1 para que usted vea. Dice, verso 7, hablando de Juan, dice, el 4 dice: en él estaba la vida, hablando de Jesús, del verbo, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece. Eso es lo que se refiere que él habitaría en la oscuridad. Y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Amén. De Juan sigue hablando y dice en el 8, no era él la luz, Juan, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Amén. Entonces, cuando usted empieza a ver toda esta explicación que Juan da aquí, amén, y empieza a entenderlo según el contexto del templo, por ejemplo, como menciona Salomón, Jehová ha dicho que él habitaría en la oscuridad. Dice, pues eso es lo mismo que dice allá en Juan 1,
¿ven? Donde la luz vino a este mundo y habitó en medio de las tinieblas. Cuando habla de la profecía en Isaías, allá en la tierra de Neftalí, en la tierra de Zabulón, Galilea, ¿okay? En Galilea de los gentiles, ¿okay? El pueblo que moraba en tinieblas vio gran luz. Amén. Refiriéndose al nacimiento de Cristo Jesús, el cumplimiento de esta promesa también. ¿Ok? Así que dice, yo por eso le edifiqué casa, ¿ok? Por morada para ti, sitio en que tú habites para siempre. Y volviendo el rey su rostro, bendijo a toda la congregación de Israel, y toda la congregación de Israel estaba de pie. Qué tremendo momento ese, ¿verdad? Y entonces es que viene el agradecimiento y la narrativa de Salomón, ¿verdad? Hablando de cuando Dios sacó al pueblo de Egipto, que de hecho en el verso 1 del capítulo 6 dice, en el año 480 después que los hijos de Israel salieron de Egipto, el cuarto año del principio del reino de Salomón sobre Israel, en el mes de Sif, que es el mes segundo, comenzó él a edificar la casa de Jehová. Mayo de ese año, según nuestro calendario, más o menos. ¿Ok? Y por ahí sigue, ¿cierto? ¿Ok? Que hay muchos paralelos entre, como le dije, entre los materiales, entre el tiempo, lo que se tardó. Bueno, es una cosa que uno, ¿verdad? Se queda bobo. ¿Ok? Y ahí vamos, poco a poco, usted puede ver todos los detalles según se narran ahí. Se lo puede llevar la asignación, ¿ok? Para ver cuántos paralelos interesantes usted encuentra. Amén. Gloria sea el Señor. Muy bien, entonces, de manera de pregunta, ¿qué te recuerda esta descripción de la dedicación del templo sobre un tiempo anterior en el Antiguo Testamento? ¿A qué se parece este evento de la dedicación del templo? Algo parecido. ¿Dónde? ¿El arca dónde? Está cerca, caliente, caliente. En el desierto, cerca, cerca. No el arca directamente, pero en el desierto. ¿Dónde en el desierto? ¿Cuándo en el desierto? Antes de eso. Antes de la nube. Después de eso. Están ahí. Están antes y después. ¿No recuerdan? Espérate. Después de la cruz del Mar Rojo, antes de la construcción del tabernáculo, antes del arca del pacto, en el desierto, eso sí es cierto. ¿Estamos llegando? Mira a ver. ¿Qué evento grande sucedió donde Dios se manifestó? Amén. En el monte Sinaí. Dice que a ese monte no podía subir nadie y nadie se podía acercar. Si un animal se sale del cercado y se pegaba allí, decía, tenían que matarlo con flecha, con dardo, decía. Entonces la nube cubrió el monte, los relámpagos estaban allí y esa nube estaba allí, nadie se podía acercar porque la gloria de Jehová estaba allí. Dice que cuando Moisés bajaba, el rostro le brillaba porque había estado cerca de la presencia de Dios, imagínate. Puede ser un paralelo, por eso que nos dice, en el año 480, después que salió el pueblo de Israel de Egipto, es que se construye este templo. Oiga, y ahí uno se pone a pensar, hay un montón de personas que empiezan a debatir, ¿en qué fecha fue que el pueblo de Israel salió de Egipto? Pues si es que es un nene con una tarjeta 3x5 y un lápiz lo saca. Se sabe que David fue rey en el año 1000 antes de Cristo. Eso se sabe históricamente. Y tú puedes contar los tiempos hasta que Salomón fue rey. 961 antes de Cristo. ¿Okay? Pues de ahí le das para atrás 480 años y sabes cuándo salió el pueblo de Israel.
de Egipto. Y hay gente que dice que se fue aquí, fue allá, pero si ahí lo dice. Amén. Así que esta dedicación del templo ocurre en el año 957 antes de Cristo. Si redondeamos, pues como 3000 años hace de ello. ¿Ok? Así que el monte Sinaí, el monte de Dios. Amén. Allí fue un evento parecido. ¿Qué atributos de Dios ves magnificados en esta descripción? Lo que vimos aquí. Fidelidad de Dios. Amén. Fidelidad, persistencia de Dios, porque a pesar de nuestras limitaciones, nuestro pecado y todo, el Señor siempre ha querido relacionarse con aquellos que quieren relacionarse con Él. Amén. Para darle vida eterna. Y el Señor siempre ha persistido. Tan es así que el plan de salvación que Él ideó, amén, no tiene nada que ver ni depende de las limitaciones de aquellos que Él quiere salvar. Por eso es que no es por obras, es por toda la obra que Él hace. Amén. Y a través de toda esta simbología, a través del Antiguo Testamento, es que vemos como el Señor creó ese plan y lo fue como que revelando por pedazos así. Y todas estas, el templo que estamos viendo ahora, manifiesta ese plan. Otros aspectos del Antiguo Testamento, las fiestas judías, las 7 fiestas judías, todas hablan de aspectos de la vida de Cristo y de la iglesia, todas. Empezando por los panes sin levadura, empezando por la fiesta de las gavillas, de las primicias, por la Pascua, ¿okay? El Pentecostés, ¿okay? La fiesta de las trompetas, la fiesta de los tabernáculos y el Yom Kippur. Esas 7 fiestas, todas tienen que ver. El Yom Kippur, por ejemplo, cuando se accede al lugar santísimo, ¿ok? Pues tiene mucho significado. Cuando, por ejemplo, se cumple a la propiedad, cuando el Señor dio su vida por nosotros, que ese fue el verdadero Yom Kippur. Pero más al futuro, cuando ya vamos a poder estar en la presencia de Dios por completo, pues por lo tanto alude a la eternidad también. La fiesta de los tabernáculos. ¿Cuándo se cumplió la fiesta de los tabernáculos? Pues cuando Cristo vino y habitó entre nosotros. Amén. Pero también en el futuro, Cristo va a habitar con nosotros también. Se refiere al milenio como tal. Pentecostés. No es casualidad que el día de Pentecostés, que se estaba celebrando el día de Pentecostés, el día de la celebración de la provisión de Dios, de la cosecha, ¿okay? Ese día fue dado el Espíritu Santo a la iglesia, ¿okay? Fue la gran cosecha ese día, y ese día es que se funda la iglesia como tal, porque ese día es que el Espíritu Santo, la promesa de Dios es dada a la iglesia. Amén. Y por ahí se sigue y dice, wow, todas estas cosas eran como unos adelantos del plan que Dios tenía para salvar al mundo. Maíta Lucy. Esas fiestas tenían relación con el templo, eran en el templo, todas ellas. Algunas de ellas sí, o con el templo o con el tabernáculo, porque eso fueron establecidas cuando no había templo, porque fueron establecidas durante el Éxodo para acá. El Levítico, el libro Levítico es que están todas descritas. Y en aquel tiempo lo que estaba era el tabernáculo, pero existía la misma función y sí, tenía que ver mucho con la práctica de la adoración a Jehová en el tabernáculo también, sí. El centro de toda la vida de Israel era el tabernáculo, era ese lugar allí en el desierto, y entonces en el templo, cuando ya el templo estaba, exacto. Si usted va ahora, lo que llaman el muro de los lamentos, que es un cantito de la pared externa de la zapata del templo, pues allí, ese cantito es el único que se entiende que el más cerca está del lugar santísimo. Y los que lo calculan dicen, pues está a 25 metros, qué sé yo, 80 pies del lugar donde estaba el lugar santísimo. ¿Okay? Y los que van allí del pueblo judío dicen, pues aquí está la presencia de Dios también. ¿Okay? Por eso es que ellos van allí
a orar. Obviamente no les ha alumbrado la luz de Jehová diciendo es que en verdad pues esto aquí no representa nada si no vamos al que Jehová envió, amén, del cual el templo, el tabernáculo y todo esto habla y tipifica, ¿verdad? Pero por eso es que ellos, ¿verdad? Y le dicen los lamentos, pero no es tanto lamento, es más bien el de las añoranzas, es que debe llamarse el humo de los lamentos. Pero ellos no van allá a lamentarse, ellos van a querer que el Señor traiga la paz y que venga el Mesías. Pero el Mesías ya vino, pero que venga el Mesías como tal, ¿ok? Y que se cumpla todo lo que ellos saben, el Señor ha dicho, sobre establecer su reino sobre toda la tierra, ¿ok? Por eso es que ellos van allí. Ahí está, creo que Rebeca. Sí, pastor, y las fiestas del Purim también, las La establecidas fiesta por del la Purim reina no es Esther. una fiesta bíblica como tal. La No. fiesta del Purim y la fiesta de Hanukkah, dos fiestas, no son mandadas bíblicamente. El Purim sale en los tiempos del libro de Esther, ¿ok? Amén. En la cautividad del pueblo allá en Babilonia, después con el rey de ¿cómo se llama aquello? De Media y de Persia, en conmemoración de cuando Dios lo libró de la trama que tenía Amán. Y le llaman el Purim, ¿ok? Esa es una fiesta tradicional, pero no está ordenada por Dios. La de Hanukkah, que es la fiesta de las luces, es la dedicación, cuando ocurre la dedicación de la reconstrucción del segundo templo como tal. Cuando se reconstruye ese segundo templo, pues hace una dedicación, y por eso se llama el Festival de las Luces. Por eso que son las velitas. Si usted compra los sellos de cojeo y esas tarjetas dicen Happy Hanukkah, tiene como un candelabro. Sí, porque es que cae por ahí por Navidad. Entonces, pues el sincretismo religioso, pues dicen, pues todas las fiestas, los holidays, Christmas, Hanukkah, el Eid HaShalem, que es la fiesta de los musulmanes, cae una de los africanos, ¿cómo era que se llama? Tiene otra más. Entonces las aglomeran todo aquí, la que le falta solamente la de los chinos y otros más. Cuando te viene a ver. Por aquello de que, ay, todas caen en la Navidad, pero no tienen nada que ver una con otra, ¿ok? Pero si usted lo mira, pues, de hecho, hubo un sello de cojeo hace unos años que tenía había dividido en 4, tenía las 4 fiestas diferentes en diciembre. Caen por ahí cerquita una de otra, ¿ok? Dicho, ninguna de las fiestas de diciembre fue prescrita en la Biblia, ni el Hanukkah, ni lo que no es Hanukkah tampoco. Ajá. Sí, porque lo que hizo fue cuando se reconstruyó el primer templo, ¿ok? Después lo cogió Herodes y sobre ese primer templo él reconstruyó el segundo. Pues esa dedicación es ese festival de Hanukkah. Pero no fue que se reconstruyó después que lo tumbaron. No. Desde que cuando se hizo el segundo. Cuando se hizo el segundo. Porque ese templo se destruyó en el año 68. Por eso, pero no Se destruyó ese templo cuando se reveló. se reconstruyó. No, ese no se ha reconstruido. No, desde ese tiempo no hay templo. Ni hay el arca del pacto, ni nada de esas cosas. Todo eso se desapareció. Que no se sabe dónde fue. Se sabe dónde fue si hay grabados de los romanos robándose todo lo que había allá adentro. Eso se lo llevaron para allá, para Roma, para algún sitio. Y por allá se habrá desaparecido. Hay unas teorías que hubo unos de esos fieles sacerdotes y fueron y se llevaron el arca antes que destruyeran toda la ciudad y la escondieron, Entonces después Indiana Jones la encuentra allá en Egipto, ¿te acuerdas? Pero algo real tiene, o sea que si de verdad estaba la presencia de Dios allí y uno miraba dentro del arca, pues todo el que miró allá adentro murió. Pues algo fantástico, ¿verdad? Diciendo así, pero la realidad es que el arca no sé. Pero ahora no hace falta arca para nada. Supongo que en el momento que quisieran hacer el tercer templo, algún arca van a tener que fabricar, supongo yo. Pero no era el arca, ¿verdad?, que había mandado a hacer Jehová
en aquel entonces. ¿Ok? Así que, cuando uno dice qué maneras adecuadas hay para responder a la gloria del Señor. Amén. Bueno, vemos una. Dice que nadie podía estar en la presencia del Señor ante la gloria que se manifestaba, ¿verdad? Allá vemos en el primer capítulo de Apocalipsis que Juan oye una voz como estruendo de agua y cuando mira dice que vio a uno semejante al Hijo del Hombre con el rostro resplandeciente y que de su boca salía una espada aguda y vio esas características del Señor Jesús. Dice, y cuando lo vi, dice, caí como muerto a sus pies. Obviamente Juan había visto al Señor Jesús acá, pero en un cuerpo humano, allá lo ve en toda su gloria, ¿verdad? Aquí solamente vemos destellos y aproximaciones de la gloria del Señor, ¿verdad? Otra cosa que a mí, que yo veo aquí es que en esa manifestación del Señor en ese templo, usted ve alguna semblanza de algún revolú o alguna chabacanería o alguna liviandad allí. Era todo reverente, ¿ok? Y eso nos dice mucho tampoco. Con reverencia, ¿ok? Con humillación, ¿ok? Claro que el Señor se alegra de nuestra alegría y nuestro gozo, pero cuando uno va a acercarse al Señor es con reverencia, ¿ok? Se pone uno a pensar en tanta música cristina y reverente que hay por ahí también. Son ofrendas contaminadas al Señor, que no agradan al Señor. Entonces, cuando uno empieza a meditar sobre esto, ¿verdad? Y en oración, uno se va dando cuenta, dice, se va percatando qué cosas son las que al Señor realmente le agradan. Amén. Por eso es que el Señor dice, el Señor no está en... Cuando el Señor se le presentó allá a Elías, que Elías estaba huyendo, ¿te acuerdas? Elías se escondió en la cueva, huyendo de Jezabel. Y el Señor le dice, Jehová le dice, ¿qué tú haces aquí, Elías? Y yo he sentido un vivo celo por Jehová y no queda más que yo. Soy yo el único, no queda más nadie más que yo. Y me están buscando para matarme. Y dice que pasaba un viento que tumbaba los montes. Y después vino un fuego que quemó todo lo que cogió. Y después vino un terremoto. Y en ninguna de esas tres cosas estaba Jehová. Decir. Eso era como una visión para Elías. Y después vino un silbo apacible y delicado. Y ahí es que le pregunta, ¿qué ves, Elías? ¿Qué te pasa? Y Elías le repite lo mismo. Y ahí el Señor le dice, olvídate de eso, quédate tranquilo, porque yo tengo un remanente. Y tienes que hacer esto. Vas a oír a este rey de Siria, vas a oír a este, y vas a ungir a este, como que dice, todavía te queda trabajo para hacer. Entonces, si uno se fija bien, dice, oye, pero ¿y cómo se manifestó el Señor allí? El Señor no estaba en el revolú, estaba en la tranquilidad, porque uno anda en revolú, uno no tiene que aquietar su espíritu, estar tranquilo, estar en reverencia. ¿Okay? Otra cosa que nos dice, estar apartado, ¿verdad? Para honrar al Señor también, como estaban los que estaban ministrando delante de Jehová. En 2 de Crónicas, 1 de Crónicas, hay un paralelo, ¿verdad? Esto está descrito también en 1 de Crónicas, hay mucho más detalle allí. Capítulo 5, si mal no recuerdo. ¿Ok? De esa dedicación. Sí, hermanita Rosana. Habacuc 2:20. Cierto, en Habacuc 2:20. Jehová está en su santo templo. Calle delante de él toda la tierra. Bendito sea el Señor. Muy cierto. Amén, hermano. Vamos a la última porción. Espérate, tengo un comentario que hacer rapidito aquí. ¿Ok? Claro, el templo se hizo para contener la presencia de Dios, pero no podemos pensar que Dios se circunscribía al templo. ¿Ok? Así que debido a ello, es la simbología que hay. Cuando Dios está presente, Él se sale de ahí. O sea, no puede contener el templo, las paredes del templo, como tal, la gloria del Señor. Eso es lo que representa el humo. También representa que la presencia de Dios lo llenaba todo, porque por donde no se mete el humo, ¿verdad? Por todos sitios. Hay tanta simbología aquí también. Maíta Rosana. Que también en el tabernáculo estaba la nube, que era la presencia. La nube. O sea, que el Señor
y el fuego también. Todo eso, simbología, estaba ya en el tabernáculo. Así que el universo mismo creado, creación de Dios, tampoco puede contener la gloria de Dios. ¿Ok? Es infinito y omnipresente. ¿Cómo entonces va a vivir en un templo, en un edificio de piedra? Solamente por su misericordia para, como dice, para personarse y hacerse y demostrar que es accesible, ¿verdad?, a todo aquel que de un corazón sincero le busca. Amén. ¿Okay? Ese templo era una sombra, ¿verdad?, del templo verdadero que vendría. O sea, al final y al cabo vendría Jesús. En esta estampa lo que vemos es a Juan el Bautista, ¿ok?, con algunos de sus discípulos, diciendo: he ahí al Cordero de Dios, dice, que quita. Imagínense, uno se pone a pensar en estas personas y dice: ese que va ahí es el Cordero de Dios. O sea, que eso no tiene que... Pero hay tantas cosas que hay que empezar a comprender ahí, ¿verdad? Pero así, es ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Capítulo 1 de Juan. Exacto, era su primo. ¿Ok? Así que ese Cordero de Dios habitaría en la tierra como un ser humano, pero sería Dios. Y viene directamente del linaje de David, según la carne, claro está. ¿Ok? Pues vamos a la última porción, 1 Reyes 8, 54 al 61, lo va a leer la hermanita Lorian. Quiero decir algo antes de leer. Es que estoy meditando porque no sé cómo déjame ver cómo lo puedo expresar. ¿Cómo entonces? Porque cuando vino Cristo, ¿verdad? Entonces, pues, obviamente, ya la iglesia, pues, no es que iba al templo a hacer sacrificio, los cristianos no iban a, ¿verdad? Los cristianos se reunían en las casas, ¿verdad? Sí, pero en los primeros tiempos de la iglesia siguieron practicando. de hecho, vemos que dice, estaban todos los días en el templo bendiciendo y alabando a Dios. Okay. Pero no era... Pero ya no, por eso, ya no, por eso, pero no, ajá, que no hacían los sacrificios porque ya vino Cristo, ¿verdad? Pero entonces, déjame ver cómo yo le explico esto. Lo que yo quiero decir es una pregunta que quizás no tiene una respuesta, ¿verdad? Lo que yo me pregunto es, ¿cómo es que el Señor espera de nosotros como iglesia presentarnos delante de Él? Pues digo yo como congregación, ¿ve? Porque es más como una sinagoga que se estudia la palabra, donde se estudia la palabra, ¿verdad? Porque se estudia en la sinagoga, o de verdad Dios quiere ese tipo de adoración de uno de verdad estar ante Él, ante la presencia de como iglesia, porque yo estoy meditando en esto, simplemente es una pregunta como que quizás no tiene contestación, pero ¿cómo sabemos cómo lo estamos haciendo? Porque si es así como si fuera como en el templo, nos falta mucho, yo creo, en cuanto a la reverencia, y esto no lo digo pues, empezando por mí, yo digo porque uno pues a veces pues perdemos eso cuando estamos en el templo, ¿verdad? Con el alegrarse uno con los hermanos, pero a veces se va de control de el alboroto que se forma y se va como que de fuera de, no sé si me entiendo, ¿verdad? Fuera de lo que es pues no sé, la alabanza a Dios, entonces, ¿cómo lo podríamos ver? Yo no sé, no creo que eso tenga una contestación, ¿verdad? Específica, pero después que entonces la iglesia, Cristo vino y la iglesia comenzó a reunirse, no era idéntico a lo de a ir a alabar a Dios al templo, pero... No. Ajá. O sea, pero hay aspectos que eran los mismos. O sea, la Ajá. reverencia tiene que estar. Exacto. El propósito, que no es yo me congrego por congregarme, no, era el propósito de bendecir al Señor. Como describe David, dice, yo quiero estar en la casa de Jehová para contemplar, dice, la hermosura de Jehová y para inquirir, o sea, yo voy al templo, en ese caso el templo, para inquirir, o sea, para comunicarse con el Señor. Así que la adoración nuestra, paralelo con eso, basada en eso, pero sobre todo sobre la reverencia. Y no me quiero adelantar porque yo sé que hay cosas que queremos hacer, ¿verdad? Que van a hacer prácticamente algunas de ellas se tocarán más en la reunión, ¿verdad? Por esos cambios que va a haber de que se está entrando por allá y todo, ¿verdad? De cómo podemos hacer algo para mejorar lo que viene siendo Sí. Pero que entonces yo a veces veo que entonces no es que hay nada malo en que haya un orden
¿verdad? De hacer las cosas como se hacía en el... No, es que hay un orden en el templo. Exacto, de Si usted decir, lee la organización ajá. del templo y Sí. cómo fue instituido todo, todos los turnos. Sí. Los turnos en el tabernáculo, porque fueron instituidos del tabernáculo. Cada familia tenía un orden, le tocaba un tiempo, le tocaban 2 semanas, y le tocaba de adoración, eso era todo organizado. Ajá. Y Contrario a mucho pensar de hoy de algunas personas que dicen que no es de Dios a menos que sea improvisado e inventado en el momento. Y malentienden o limitan la obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo se mueve en el orden, de hecho Dios es un Dios de orden. ¿Ok? Pero a veces entienden que la espontaneidad, porque viene de una tendencia mal fundada, piensan que en la espontaneidad o en la falta de preparación, vamos a decirlo así, es que Dios se mueve únicamente. Y eso no es la evidencia que vemos en la palabra del Señor. Así que preparación, un orden, preparación del corazón, santidad es lo otro, reverencia, amén. Y la otra es ser dirigido por el Espíritu Santo. Amén. Vamos a leer los versos 54 al 61 de Primera de Reyes. Amén. Es 64. ...54 al 61 de Primera de Reyes 8, dice así: Cuando acabó Salomón de hacer a Jehová toda esa oración y súplica, se levantó de estar de rodillas delante del altar de Jehová con sus manos extendidas al cielo. Y puesto en pie, bendijo a toda la congregación de Israel, diciendo en voz alta: Bendito sea Jehová, que ha dado paz a su pueblo Israel, conforme a todo lo que él había dicho. Ninguna palabra de todas sus promesas que expresó por Moisés su siervo ha faltado. Esté con nosotros Jehová nuestro Dios, como estuvo con nuestros padres, y no nos desampare ni nos deje. Incline nuestro corazón hacia Él, para que andemos en todos sus caminos y guardemos sus mandamientos y sus estatutos y sus decretos, los cuales mandó a nuestros padres. Y estas mis palabras con que he orado delante de Jehová, estén cerca de Jehová nuestro Dios de día y de noche, para que Él proteja la causa de su siervo y de su pueblo Israel, cada cosa en su tiempo, a fin de que todos los pueblos de la tierra sepan que Jehová es Dios y que no hay otro. Sea pues perfecto vuestro corazón para con Jehová nuestro Dios, andando en sus estatutos y guardando sus mandamientos como en el día de hoy. Amén. ¿Qué vemos que está haciendo Salomón aquí? O sea, Dios se había manifestado, Jehová se había manifestado allá en la dedicación del templo. ¿Ok? Entonces, él, en esta alabanza al Señor, él también aprovecha para confirmar, ¿verdad? Primero, Dios ha sido fiel y todo lo que él prometió lo ha cumplido. ¿Ok? El deseo que él tiene de que Jehová se quede con ellos, cuando dice, esté con nosotros como estuvo con nuestros padres y no nos desampare ni nos deje. ¿Ok? Que incline nuestro corazón hacia Él para que andemos en sus caminos y cumplamos sus mandamientos. ¿Ok? Dice, y estas palabras con las que yo oré delante de Jehová, estén cerca de Jehová nuestro Dios de día y de noche, como que dice, esta es la intención mía y de este pueblo para que Él nos proteja. Y todo el mundo sepa, todos los pueblos de la tierra sepan que Jehová es Dios y que no hay otro. La parte importante, verso 61, dice, sea pues perfecto, le dice al pueblo, vuestro corazón para con Jehová vuestro Dios, porque hay una condición para gozar de la bendición del Señor. Amén. Y Dios ha mandado que el pueblo fuera fiel, dirigido por su rey. Y en virtud de ello estaba la promesa de que siempre habría un rey, ¿verdad?, de parte de Jehová que estuviera en el trono. Dice, andando en sus estatutos y guardando sus mandamientos como en el día de hoy. Amén. Así que viendo eso,
Pregunta, ¿qué te resulta más llamativo de la bendición de Salomón? Esto que hemos leído ahora. ¿Qué resalta? Amén. Que el corazón, importante, el corazón esté dispuesto para el Señor. Porque que eso era todo lo que estaba pasando. O sea, si usted resume, ¿cuál es el contexto aquí? Hablamos del templo, muy bien, el templo. Hablamos de Salomón, ok, muy bien Salomón. Hablamos del pueblo, ok, muy bien el pueblo. Pero cuando usted va más allá, a lo profundo, ¿qué estamos viendo aquí? ¿Cómo se relaciona Jehová con su pueblo? ¿Cómo debe estar el corazón del pueblo para relacionarse con Jehová? Es igual para nosotros hoy. Podemos tener el edificio, podemos tener aquí los aires, podemos tener la música, podemos tener los equipos, habemos ensayado 700 veces lo que vamos a cantar. Y todo ello, y haber preparado todo, pero si nuestro corazón no está santo, fiel y con la intención de bendecir al Señor, pues no pasa nada, por lo menos no pasa nada de lo que Dios espera que pase. Amén. Importante. Así que eso precisamente cuando dice Salomón al final, sea perfecto vuestro corazón para con Jehová nuestro Dios, andando en el contexto del Antiguo Testamento, andando en sus estatutos y guardando sus mandamientos, o sea, haciéndole fieles al Señor. Manita Rosana. Esta última parte, cuando dice andando en sus estatutos y guardando sus Ujú. mandamientos, me hizo recordar que dentro del arca está en el lugar santísimo lo que había era La tabla de la ley, sí. Sí, habían dos cosas más. Estaba la vara de Aarón que floreció y un maná, un poquito del maná. Yo ahora mismo no recuerdo la referencia, pero habían tres cosas que Jehová había mandado estuvieran dentro del... Así porque lo que es prominente obviamente son las tablas de la ley. Pero habían esos tres artículos allí. El maná, que entiendo yo representa la fidelidad y la provisión de Dios, ¿verdad? que no se dañaba nunca porque estaba al Sí, el maná no se dañaba, estaba allí, era eterno ese maná. Y representa, quiere decir muchas cosas. ¿Okay? De hecho, sobre esos tres artículos que estaban allí, hay una enseñanza tremenda también. Sí, el Señor no nos abandona y siempre suple, exactamente. Exactamente. Pero podemos buscarlo, lo llamamos asignación, Rosana. Lo que estaba dentro del arca del testimonio, el arca del pacto como tal. Amén. Estaba el arca de Aarón que floreció, que reverdeció, el maná y las tablas del testimonio, las tablas de la ley. Lo buscamos, lo llamamos asignación, porque hay una parte que sí habla del contenido como tal. Fue cuando se hizo el arca, cuando se fabricó el arca allá en Levítico. Es posible que a lo mejor después no estaban. Acuérdate que esa arca pues pasó de mano unas cuantas veces, ¿verdad? Aunque no la podían tocar y se murió la gente. La gente no la podía ni tocar, porque aquel la tocó, aquel usa. La tocó cuando la venían trayendo para traerla, para ponerla dentro del territorio de Israel. Y tembló el carro y tocó el arca y cayó un fuego del cielo. ¿El qué? Bueno, a los filisteos le pasó que le cayó una plaga a todos ellos allí, sí. Ajá. Ok, en Horeb. Muy bien, pues entonces vamos a buscar, porque ahí... ¿Y en qué porción de la Biblia es eso? Ok. Ah, sí, porque era ya cuando estaba en el templo. Sí, sí. Ah, en ese momento solamente estaban las tablas, sí, sí, sí. Sí, antes estaban las tres cosas. Tenemos que buscar, no sé si en Levítico o en Levítico o en Éxodo debe estar. Mira, Éxodo 40.
Éxodo 43. Dice, en el primer día del mes primero harás levantar el tabernáculo de la reunión, y pondrás en él el altar del testimonio. Entonces después, deja ver. A ver si lo tengo aquí. Tomó el testimonio, lo puso dentro del arca. Sí, pero no, aquí no dice el detalle de lo que había allí. Es que yo creo que antes, porque ya, aquí cuando se hace el tabernáculo, el arca estaba hecha ya. Hay que buscarla antes. Mobiliario del tabernáculo. Tiene que ser antes. Moisés y las tablas de la ley. Tiene que estar por aquí. Sí, déjame chequear aquí. El arca del testimonio. Dice... Sí, pero esta es la construcción. Sí, pero hay algo que estaba... Anyway, lo vamos a buscar. Esas tres cosas estaban porque... Sí, estaban. Sí, estaban allí. En la escuela dominical esa clase se da, todos los años se repetía esa parte. Sí. Pero ¿por qué entonces aquí no estamos? No, porque esta porción es... Esta porción es donde cuando se construye el arca. Allá era donde se construye el tabernáculo y el arca se pone adentro, pero hay otra porción donde describe lo que estaba adentro del arca. Y no sé, si no la llevamos a asignación. Sí. Dios da el maná. Obviamente tiene que ser después del maná, porque el maná estaba guardado dentro del arca también. Anyway, nos lo llevamos a asignación y lo ponemos allá en el chat. Amén. Bueno. Y otra pregunta, ¿verdad? ¿Cómo nos recuerdan esta bendición, la bendición de Salomón en estos versos? Y la construcción del templo, la promesa de Dios de bendecir a todas las naciones de la tierra. Bueno, en ningún momento vemos exclusividad necesariamente para el pueblo de Israel aquí. Implica, como dice la palabra, que todo aquel que quiera acercarse a Jehová y serle fiel, el Señor se acerca a él también. Y de hecho la palabra dice que mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, como dice en Isaías. Pues yo veo que esto que ha hecho el Señor era para que su gloria se manifestara allí en el templo y para que todo el mundo entendiera, ¿verdad?, de que Jehová estaba accesible. Amén. Dios estaba accesible para todos. Amén. Manita Rosana, sí. Y en la oración de Salomón, yo creo que no leímos la parte, pero él menciona a los extranjeros. Amén. Eso es cierto. Y él hace alusión a esos extranjeros. Exacto, que vendrían. Déjame buscarlo, déjame ver qué porción era. Por aquí. Dice, si habla de los extranjeros, dice, así mismo el extranjero que no es de tu pueblo Israel, que viniere de lejanas tierras a causa de tu nombre, dice, pues oirán tu gran nombre y de tu mano fuerte y de tu brazo extendido, y viniera ahora de esta casa, tú oirás en los cielos, en el lugar de su morada, y harás conforme a todo aquello por lo cual el extranjero hubiera clamado a ti. Muy cierto. Para que todos los pueblos de la tierra conozcan tu nombre y te teman como tu pueblo Israel, y entiendan que tu nombre es invocado sobre esta casa que yo edifiqué. Por eso que dice más tarde allá,
Isaías, tu casa será, mi casa se llama casa de oración para todos los pueblos. De hecho, eso está escrito así mismo en el área de allá del muro de los lamentos, el muro de las añoranzas, está escrito citando ese mismo verso que está ahí. Amén. Pues cerrando, hermanos, ya. ¿Ok? ¿Qué podemos decir? Este templo debía ser un faro para todas las naciones, no solo para Israel, como estuvimos viendo acá. Y Salomón deseaba que todas las naciones se enteraran de la gloria de Dios, por ende el templo, y esperaba que todos los pueblos se reunieran para adorar al Dios de Israel. El mensaje de la grandeza, la misericordia y el poder de Dios siempre han sido para todas las naciones. Él no vino, él escogió a Israel para mostrar en ellos su gloria y su misericordia, pero la salvación no viene solamente para Israel, para todo aquel que busca al Señor. Y Dios quería que todos los que vivían separados de Él invocaran el nombre del Señor. Amén. Y por eso es que Él dice, Él quiere que todos los hombres sean salvos. Amén. Y por eso no ha retrasado su venida. Porque Él quiere que todos procedan al arrepentimiento. Amén. Pues hermanos, si no hubiera dudas, preguntas o comentarios, pues hemos estado en un estudio teológico hoy, cuando usted viene a ver. Amén, pues lléveselo de asignación, vamos a buscar la del arca de... En Hebreo lo dice, ¿verdad? Hebreos 9, ahí está. Que tiene las tres cosas dentro, la tabla de la ley y la vara de Aarón y el maná. Pues no era en el Antiguo Testamento, lo decían en el Nuevo Testamento. Amén. Sí, pero del Antiguo hay una parte, lo que pasa es que yo creo que está en la parte cuando porque yo estaba buscando, como que Moisés primero busca, entonces cogen el copo del maná y es para... Y lo colocan, yo sí. creo que quizás no está junto. No está junto, pero lo buscamos así, ¿no? Pero el asunto es porque alguien dice que solo estaba eso. Vamos a ver. Ya, entonces, Esa es de la, alguna forma, o Dios lo... esa es la asignación, esa es la asignación. Pues hermanito, la semana que viene la insensatez de Salomón divide el reino. Primero Reyes 11 y 12, amén. Llévese la asignación también para estar preparado para ese estudio, amén. Pues nos despedimos entonces en oración, hermano querido, oremos. Padre Santo, Señor, te damos gracias en esta noche. Gracias por habernos reunido y por poder estar aquí, Señor, gozándonos y maravillándonos en tu palabra, Señor, de cuán profundo y cuán altos son sus caminos, Padre Santo, cuán elaborado, Señor, y santo es el plan de salvación que tú has puesto para la humanidad, solamente a través de la obra de Cristo Jesús. Gracias, Señor, por el paralelo que hemos visto de esa obra de salvación a través del estudio del templo en este día. Ayúdanos, Señor, a seguir atesorando tu palabra y a abundar en ella, Señor, en meditación y en oración, Padre. Gracias, Señor, por la presencia de todos aquí. Te pedimos ahora que yendo a las casas nos lleves con bien, nos lleves con tu protección y que después podamos descansar, Señor, para el día de mañana. Que sea un día de bendición mañana y regrésanos el viernes, Padre Santo, para tener una alabanza, Señor, a tu nombre ese día y también tratar asuntos, Señor, para el funcionamiento de tu iglesia aquí también, Señor. Ayúdanos, Señor, en todo y todo esto, Padre, lo hemos presentado en el nombre de Jesús. Amén.